Hoy vamos a tratar un tema muy importante y que en la práctica debemos saber manejar correctamente, las medidas cautelares. Es fundamental comprender en qué eventos deben aplicarse, cómo deben aplicarse y por qué requieren un manejo tan cuidadoso, ya que constituyen, por así decirlo, un ultimátum de nuestro proceso judicial. Para comenzar, debemos entender que las medidas cautelares deben abordarse de manera general, pues existen diferentes tipos. Inicialmente tenemos que hablar de la inscripción de la demanda y el embargo, ya que son dos tipos principales de medidas cautelares que tradicionalmente reconocemos. Sin embargo, también existen unas medidas cautelares llamadas innominadas. Aunque el Código General del Proceso no utiliza este nombre expresamente, la práctica las denomina así y más adelante explicaremos por qué se llaman de esa manera y cómo deben aplicarse. Ahora bien, es muy importante aclarar que la inscripción de la demanda es diferente al embargo. La inscripción de la demanda busca dar publicidad respecto a que sobre un predio o inmueble se está aplicando una medida cautelar. Su finalidad es garantizar posibles perjuicios o asegurar los efectos futuros de una sentencia. Como su nombre lo indica, consiste en inscribir la sentencia de una demanda sobre un bien, de manera que cualquier tercero pueda conocer que ese inmueble se está involucrando en un proceso judicial y que eventualmente podría generar consecuencias jurídicas, como un embargo o una afectación derivada de la sentencia. La inscripción de la demanda se utiliza en procesos declarativos. Aquí es donde suele haber confusiones porque algunas personas suelen mezclar la inscripción de la demanda con el embargo. El embargo, por su parte, se presenta con más frecuencia en procesos ejecutivos, mientras que la inscripción de la demanda corresponde exclusivamente a demandas declarativas. Entonces, ¿cuándo se da la inscripción de la demanda? Se presenta cuando la pretensión principal corresponde a un derecho real sobre un inmueble. Entonces, ejemplos de procesos donde procede la inscripción de la demanda son deslinde y amojonamiento, pertenencia, proceso divisorio, servidumbres y en general cualquier proceso declarativo en el que se discuta un derecho real principal o subsidiario sobre un predio, aunque algunos de estos procesos tengan naturaleza especial, siguen siendo procesos declarativos y por eso en ellos procede la inscripción. Según lo anterior, el Código 592 del Código General del Proceso establece que el juez ordenará oficiosamente la inscripción, es decir, sin necesidad de que la solicitemos expresamente en la demanda. Esto es muy importante, la norma habla de inscripción, no de embargo. Más adelante explicaremos en qué momento esa inscripción puede convertirse en un embargo. Pero por ahora es clave entender que la ley ordena la inscripción de manera automática siempre que estemos en alguno de los procesos regulados por este artículo. ¿Por qué el juez debe ordenar esta medida? Porque cuando la pretensión principal versa sobre el dominio u otro derecho real sobre un inmueble, es necesario dar publicidad a terceros acerca de que ese bien está involucrado en un proceso judicial. Gracias a esa publicidad, cualquier persona sabe que debe tener precaución si pretende adquirir o afectar ese inmueble, pues puede existir una futura sentencia cuyos efectos se extiendan hacia varias personas. La inscripción garantiza que el proceso sea oponible y que se protejan eventuales derechos derivados de la sentencia. Continuando con el tema, es importante tener en cuenta otra situación clave respecto a la inscripción de la demanda, que la misma también se aplica sobre los bienes que tenga el demandado cuando en la demanda se persiga el reconocimiento de perjuicios derivados de responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, que es un típico caso de responsabilidad extracontractual, la persona afectada puede demandar civilmente al responsable y normalmente se demanda al propietario del vehículo, a la empresa a la que está afiliado y se llama en garantía al asegurador. Cuando se reclaman esos perjuicios, el Código permite solicitar la inscripción de la demanda o incluso el embargo de los bienes del demandado. Por eso es fundamental realizar una investigación de bienes para identificar qué propiedades, vehículos o activos registra el demandado, sea una persona o una empresa, y así solicitar la inscripción de la demanda sobre esos bienes sujetos al registro. Esto se hace porque se está persiguiendo una responsabilidad extracontractual que puede generar perjuicios indemnizables. Lo mismo ocurre cuando se demanda por responsabilidad contractual. Por ejemplo, si se demanda el incumplimiento de un contrato de compraventa de un inmueble, lo lógico es pedir la inscripción de la demanda sobre ese mismo inmueble, pues se reclamarán perjuicios derivados de ese incumplimiento.
En general, siempre que se demande algo relacionado con responsabilidad contractual o extracontractual, se debe solicitar la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro como inmuebles o vehículos. Esto se suma a los procesos declarativos en los que el juez ordena la inscripción de forma oficiosa, como en deslinde, amojonamiento divisorio, servidumbre o pertenencia. Además, en aquellos procesos declarativos donde se reclama indemnización por responsabilidad contractual o extracontractual, también debe pedirse la inscripción previa, investigación de bienes del demandado. De modo que, ¿qué busca esta medida? La inscripción de la demanda protege el derecho mientras aún es incierto y discutible, porque el proceso declarativo no garantiza desde el inicio que el derecho esté consolidado. Pero cuando se obtiene una sentencia favorable que ordena el pago de una suma de dinero, una obligación de hacer o cualquier condena, esa sentencia servirá de fundamento para pedirle al juez que la inscripción pase a convertirse en embargo. Y ahí está la gran diferencia. La inscripción de la demanda no saca el bien del comercio. La persona demandada aún puede venderlo, pero quien compre ese bien queda sometido a lo que resulte del proceso. Y aun si hay un nuevo propietario, ese bien podrá embargarse gracias a la inscripción que ya existía, porque esa advertencia pública es precisamente la garantía cautelar que se pide mientras el derecho aún no está plenamente definido. Así funciona y así debe aplicarse esta medida cautelar. Asimismo, el literal C del artículo 590 del Código General del Proceso nos indica que el juez puede dictar cualquier medida que considere razonable para la protección del derecho objeto del litigio, ya sea para impedir una infracción o para evitar las consecuencias que de ella se deriven. A esta facultad se le ha denominado como medida cautelar inominada, y aunque el código no lo menciona con ese nombre de manera expresa, se le llama así porque a diferencia de las medidas cautelares como la exclusión de la demanda o el embargo que sí está taxativamente señaladas en la ley, estas medidas inominadas no aparecen listadas en el artículo 593, sino que surgen de la necesidad de proteger un derecho cuando el juez lo considera razonable. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se les da este nombre? Como mencioné, existen medidas cautelares tradicionales como la exclusión de la demanda y los embargos, y estos últimos están claramente señalados en el artículo 593, donde incluso se explica cómo se perfeccionan. Pero el literal C del artículo 590 abre la posibilidad de que el juez pueda adoptar otras medidas no previstas expresamente en la norma. Por ejemplo, en un proceso declarativo, puede solicitar una medida cautelar inominada para que se prohíba a la otra parte vender o transferir un inmueble. Esa previsión de enajenar no está descrita en el artículo 593 como un embargo, pero sí puede decretarse como una medida cautelar inominada cuando exista un derecho que está siendo discutido y que necesita protección. Un ejemplo muy común ocurre en los procesos penales, donde se decreta la prohibición de enajenar ciertos bienes. En los civil también sucede algo parecido. Yo, si fuera demandante, puedo pedir al juez una medida cautelar en base a la legitimación y al posible derecho consolidado que estoy demostrando de manera inicial. También podría ocurrir, por ejemplo, que en un proceso declarativo solicite que, para evitar la infracción sobre las cosechas de un predio, se declare y se decrete el embargo y secuestro de esas cosechas. Las cosechas no son bienes sujetos a registro, por lo que la exclusión de la demanda no aplicaría. Sin embargo, sí puedo solicitar el embargo y secuestro como una medida cautelar inominada. Aunque el artículo 593 mencione de manera general el embargo de frutos, aquí sería inominada porque no se trata de la figura típica del embargo dentro de los bienes sujetos a registro, sino de una protección especial que se ajusta a la situación del caso. Es importante mencionar que algunos tratadistas consideran que para que se proceda a una medida cautelar inominada, el juez debe encontrar en la demanda y en las pruebas aportadas desde el inicio que existe un derecho que está casi consolidado y que la medida es necesaria. Por eso, cuando se solicita una medida inominada, se debe fundamentar adecuadamente, explicando la legitimación, la urgencia y también la razón por la cual esa medida específica protege el derecho que es objeto del litigio. Las medidas cautelares denominadas en ese sentido funcionan casi como una medida anticipada, porque el juez decreta cuando encuentra razonablemente demostrada la necesidad de evitar un daño o una afectación del derecho en disputa. Entonces, podemos también usar medidas cautelares que están expresamente en el artículo 593, pero solicitarlas en calidad de nominadas donde el caso particular así lo amerite.
Por ejemplo, el Código General permite el embargo de cosechas, pero puede suscitarse como una medida denominada si lo que se busca es proteger un derecho discutido en un proceso declarativo especial. Es decir, a pesar de que exista la figura del embargo tradicional, puedo pedirla como inominada siempre que se demuestre un interés legítimo y la necesidad de proteger un derecho que está en discusión. Sin embargo, debemos tener claro que la aplicación de medidas cautelares inominadas depende mucho del caso concreto. No son tan comunes y por la misma razón los jueces suelen ser muy prudentes al momento de decretar. Por eso es importante aprovechar siempre la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos al registro, porque es más útil y también más sencillo de obtener, ya que esta herramienta permite proteger el derecho del demandante sin necesidad de recurrir a medidas denominadas que pueden tener una carga argumentativa que es mucho más compleja. Pero por otro lado, cuando estamos frente a los procesos mencionados en el artículo 592, como pertenencia, deslinde, amojonamiento, servidumbres, expropiación o división de bienes comunes, no se requiere prisa. El juez ordena de oficio la exclusión de la demanda antes de la notificación del auto admisorio. Esto aplica únicamente en estos procesos, donde el derecho en discusión es un derecho real principal sobre un bien sujeto a registro. En estos casos, la ley no exige póliza porque la exclusión de la demanda es automática y también obligatoria. Una vez se dicta la sentencia dentro del proceso declarativo y existe una inscripción de la demanda, es fundamental recordar que la sentencia por sí sola no produce efectos automáticos. Debemos iniciar el proceso ejecutivo. Cuando la sentencia quede ejecutoriada y se realiza la liquidación, corresponde presentar la solicitud al juez para que libre mandamiento de pago, ya sea por obligación de pagar una suma de dinero u obligación de hacer y ordenar el secuestro del inmueble. Si no se presenta oportunamente la demanda ejecutiva, el artículo 306 del Código General del Proceso establece que una vez ejecutada la sentencia y aprobada el auto de liquidación de costas, las medidas cautelares serán levantadas. Por eso no podemos dejar la sentencia sin actuar, porque la inscripción de la demanda podría levantarse. En consecuencia, una vez se emite la sentencia y queda ejecutoriada, debemos presentar la demanda ejecutiva para que esa inscripción que aparece en el registro pase a convertirse en embargo, siempre siguiendo las reglas del artículo 306. Pasando ahora al embargo, este se diferencia completamente de la inscripción, porque el embargo sí saca el bien del comercio y se encuentra plenamente regulado en el artículo 593 del Código General del Proceso. Los embargos se presentan comúnmente en los procesos ejecutivos, donde ya existe una sentencia que permite practicar todas las medidas cautelares previstas. El artículo señala las formas de practicar los embargos. Por ejemplo, el literal 2 se refiere a los derechos que por razón de mejoras o cosechas tenga quien ocupa un predio ajeno, perfeccionándose al prevenir a dicha persona y al obligado al pago. Y en los literales 1 y 3 se regulan los embargos de bienes muebles. Hoy en día también es posible pedir embargos de derechos derivados de la posesión, lo cual antes generaba confusión, pero el numeral 3 lo autoriza claramente. Además, pueden embargarse cuentas bancarias dentro de un proceso ejecutivo como CDT, cuentas de ahorros o corrientes que constituyen medidas cautelares que se pueden solicitar. También en materia societaria es posible embargar acciones, dividendos, utilidades y demás beneficios que recibe un accionista mediante oficio al gerente de la empresa para que ponga esas rentabilidades a disposición del juzgado. Además, existen los embargos de créditos y el llamado embargo de remanentes. Si existe un proceso ejecutivo con un embargo ya decretado y hay otro proceso contra la misma persona, se puede pedir el embargo de los remanentes o bienes que pueden resultar de ese primer proceso. En cuanto al embargo de salarios, también está regulado en el artículo 593. Dentro del proceso se puede solicitar al juez que embargue salarios, comisiones, recargos nocturnos, entre otros valores que devengan de la persona. Es indispensable saber dónde trabaja el demandado para poder practicar esta medida cautelar. Debemos recordar que el salario mínimo es inembargable, por lo que solo puede embargarse la quinta parte del excedente del salario mínimo. Además, existen excepciones como cuando se trata de alimentos o cooperativas, casos en los cuales sí se puede embargar el salario completo. Todas estas medidas cautelares son posibles dentro del proceso ejecutivo, las cuales deben solicitarse conforme a la ley y según la situación particular del demandado.
Ahora hablaremos de las medidas cautelares. En este caso, las medidas cautelares también comprenden una serie de situaciones especiales que se aplican según el tipo de proceso y los bienes involucrados. Y dentro de ellas encontramos casos particulares como el embargo de derechos derivados de la posesión. Por ejemplo, un vehículo puede estar legalmente a nombre de otra persona, pero quien realmente lo usa, lo posee, lo conduce, paga impuestos y asume comparendos es el demandado dentro del proceso. En estos eventos no resulta, por decirlo así, útil solicitar simplemente el embargo registral del vehículo porque aparecerá formalmente a nombre de un tercero y la oficina de registros devolverá el oficio afirmando que no existe coincidencia con el demandado. A cambio de ello, la medida correcta que puedes hacer es pedir el embargo de los derechos derivados de la posesión que ejerce el demandado sobre ese vehículo y junto con ello solicitar la aprehensión del rodante para garantizar la efectividad de la medida. Una vez que se produce la captura material del vehículo, por decirlo así, la parte afectada podrá intentar el incidente de levantamiento de embargo y secuestro, si considera, por ejemplo, que existen razones jurídicas para ello. Por tanto, esto confirma que los derechos derivados de la posesión son embargables, no solo en inmuebles, sino en mejoras, sino también en vehículos y otros bienes donde la titularidad formal no coincide con la realidad material del uso y disfrute. Estas son en esencia pues las medidas cautelares que puede pedirse en procesos ejecutivos donde se practican de forma inmediata. Si tienes un poco más de duda, puedes averiguarlo en el Código General del Proceso, específicamente en el artículo 593. Por otra parte, encontramos los procesos declarativos, donde normalmente pues procede la inscripción de la demanda. No debemos confundir las figuras, porque en los declarativos la inscripción de la demanda no saca el bien del comercio, mientras que en embargos, por ejemplo, el artículo 593, sí queda restringida la circulación jurídica de este. Además, es importante recordar que existen medidas cautelares que no están en la lista de este artículo, pero sí existen en otros procedimientos, porque cada proceso trae sus propias reglas especiales. Un claro ejemplo de este es que en los procesos de sucesión existe la medida cautelar de guardar y aposición de sellos, una medida destinada a proteger los bienes del causante y evitar su manipulación irregular mientras se desarrolla, por ejemplo, el trámite sucesorio. Por ejemplo, esta medida no aparece en el listado general pues, del artículo 593, pero sí está regulada específicamente para este tipo de procesos. Igualmente, en materia societaria, cuando un asociado formula objeciones frente a un acta de asamblea que adopta decisiones controvertidas, puede solicitar como medida cautelar que se suspenda provisionalmente su ejecución, mientras el juez decide de fondo, y esto hace que se evite que pues no hayan eh, pues efectos jurídicos irreversibles. Lo mismo sucede en procesos de familia. La normatividad especial de estos procedimientos permite decretar medidas cautelares propias, por ejemplo, para impedir la enajenación de bienes cuando se está liquidando la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. De esta forma garantizan que ninguna de las partes oculte o disponga del patrimonio común antes de su reparto. En resumen, y para dejarlo un poco más claro, siempre que trabajemos un caso, debemos revisar si además de las medidas cautelares que ya tenemos en el Código General del Proceso, existe una norma especial que establezca una medida cautelar propia del tipo de proceso que estemos manejando. Esta verificación es clave porque en muchos casos no es necesario solicitar medidas innominadas que los jueces suelen restringir, sino que la figura específica ya existe para este procedimiento en particular. Por eso la recomendación siempre será estudiar el tipo de proceso, identificar el bien o derecho a proteger y aplicar la medida cautelar adecuada, según la regulación propia del trámite. Así podemos evitar errores como pedir una inscripción
donde procede un embargo o pasar por alto una medida especial que podría proteger de forma eficaz el derecho que está en litigio.